de los pasajes más conocidos y bien significativos que nos llaman la atención, por lo que eso significa y representa y por la responsabilidad que conlleva, está en los capítulos 3 y 33 de Ezequiel. Y tiene que ver con la función que desempeña el atalaya, la función que desempeñó el atalaya en la cultura de la antigüedad. De pronto podríamos equiparar la responsabilidad del atalaya en la antigüedad con la vigilancia moderna, con los satélites, por ejemplo. Los países colocan en la órbita terrestre satélites con el objetivo de poder darse cuenta de los movimientos, a veces del enemigo. Una de las mayores razones por las que Ucrania ha podido aguantar la superioridad enorme del ejército ruso y le ha hecho bastante daño es precisamente porque ellos han usado la unidad de satélites, o el Occidente, la OTAN les ha prestado, les ha facilitado, les ha dicho los movimientos del ejército ruso. Así que el ejército ruso va hacia cierto lugar y ya los tienen, ya saben hacia dónde van y les han hecho mucho daño. Esa tecnología que en tiempo real avisa es muy importante en el mundo de hoy. Pero el papel del atalaya es muy importante en el aspecto espiritual también. En la Biblia, el atalaya tiene una connotación tanto material como espiritual. Vamos a leer Ezequiel, el capítulo 33. Abran sus Biblias conmigo en Ezequiel, capítulo 33, y los versículos 1 al 9. Ezequiel 33, 1 al 9. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es muy importante este tópico y se escucha a menudo, sobre todo cuando alguien quiere criticar, ¿no? Usa este pasaje, pero no queriendo esto, más bien pensando en otro sentido. Uno de los problemas bastante graves que tenemos los laodicenses, que es muy grave, es que nos hemos olvidado que la pluma profética nos ha dicho con anticipación algunos acontecimientos muy importantes que ocurrirán en nuestra iglesia en estos últimos días. Ustedes recuerdan, la sierva del Señor ha profetizado muchas cosas, y ella mencionó y ella profetizó que la apostasía final, la omega de la apostasía, sería de una naturaleza asombrosísima. El alfa de la apostasía fue con Kellogg, ¿ustedes recuerdan? Con el templo viviente, el libro que él sacó. Bueno, eso ya se venía gestando. Y ese incidente se dio en el centro de la obra
en el seno de la iglesia adventista, en el centro de la obra, que él formaba parte de ese centro de la obra, y junto con él habían muchos líderes que entraron en ese compromiso de apostasía. Y la hermana White dice que fue de manera asombrosa, pero ella profetiza que la omega de la apostasía será de naturaleza asombrosísima. Y eso me dice que si se dan los mismos pasos y los mismos elementos, se va a dar en similares circunstancias, o sea, a nivel del centro de la obra. No quisiéramos llegar a pensar en eso, si esto es verdad, si lo que la sierva del Señor profetizó es verdad y va a ser verdad. Algunos ya consideran que ya estamos en esa apostasía. Ahora, si nosotros pensamos en eso, significa que el Señor nos invita a cada uno de nosotros a hacer una atalaya en la casa de Israel. Porque si vemos venir la espada y no nos apercibimos, y la espada nos alcanza, la sangre estará sobre nosotros. Seremos culpables de eso. Cuando vemos que el peligro viene, la Escritura y el sentido común nos dice que debemos apercibirnos. Hemos venido analizando algunas declaraciones de los eruditos de la principal universidad nuestra, adventista, quien dicta, diría que la mayoría de los conceptos teológicos de nuestra iglesia, la que educa a nuestros pastores, y hemos venido estudiando un poco algunas declaraciones sobre la obediencia, sobre la santidad, sobre la santificación y sobre la perfección, conceptos que tenemos hoy. Y vamos a repasar rápidamente algunas para entrar a tocar la segunda parte de este tema sobre la santificación, si es incompleta, la que el Señor nos ofrece. En la página 109, citando Romanos 8, 9 al 13, dice lo siguiente. Esto es explícito en estas declaraciones, que a este lado del cielo nuestra naturaleza permanece ontológicamente, o sea, pecaminosa y depravada. Parece que aquí nuestros eruditos no están teniendo en cuenta el hombre nuevo que Dios hace. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en santidad y en pureza y en limpieza de vida. En la página 115 dice, ya que el proceso de santificación es muchas veces invisible e imperceptible en la vida de uno, por lo tanto es erróneo hablar del perfeccionismo. No debe haber perfeccionismo, sino de perfección, o de la posibilidad de alcanzar una vida sin pecado en esta tierra. Ya que el proceso de santificación es a veces invisible e imperceptible en la vida de uno, por lo tanto es erróneo hablar de la posibilidad de alcanzar una vida sin pecado en esta tierra. Ese solo aspecto, y no vamos a hablar detalladamente sobre esto, porque más adelante en otro tema lo vamos a hacer, pero de manera rápida, recuerdan ustedes que el sello de Dios no será puesto, dice la sierva del Señor, sobre nadie que tenga un solo pecado, o una sola mancha, o una sola arruga. En la página 81, en el capítulo titulado ¿Cómo una persona se presentará ante Dios? ¿Cuál es el significado de la justificación? El doctor Richard M. Davidson dice lo siguiente. Las bases de nuestra justificación es siempre la justicia imputada de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, fuera de nosotros, y eso es verdad, lo cual es perfecta y aceptable a Dios. No su impartida justicia, lo que Cristo está haciendo en nosotros, la santificación. Y agrega, siempre será parcial, siempre estará destituida de la gloria de Dios. Ustedes recuerdan que la hermana White dice lo siguiente. La hermana White dice, la justicia imputada es lo que nos da nuestro derecho al cielo. Y la justicia impartida es lo que nos da la idoneidad para el cielo. Pero ahora, estos eruditos dicen que esa justicia impartida, no cuenta para nuestra salvación porque siempre será parcial y siempre será destituida de la gloria de Dios.
Dice, solamente sobre la base de la justicia imputada de Cristo podemos tener paz y la seguridad de la salvación. Este último texto es una declaración real, pero eso no significa que el trabajo que el Señor hace y quiere hacer en cada hijo suyo no sea completo. La Biblia es clara en decir, en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro amante Salvador. Por ahí debemos analizar las palabras, pero no es ese el momento. Entre las 16 conclusiones del capítulo mencionado, en la página 84, el doctor Davidson dice lo siguiente: mientras que la santificación es la idoneidad, y emplea la palabra del hermano White, de la idoneidad siempre incompleta y siempre en desarrollo para el cielo. Página 117, dice, la santificación y la perfección son la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y ante todo tienen que ver con el carácter y la madurez. Noten esta expresión. Y ante todo tienen que ver con el carácter y la madurez de la relación de uno con Dios y con los demás, no con el comportamiento. Así que la santificación y la perfección tienen que ver con la madurez y con nuestra relación con Dios, pero no con mi comportamiento, aunque el comportamiento es fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Y entonces aquí pareciera que se hace una disociación entre lo que es carácter y comportamiento. Y entonces decidí investigar un poquito en algunos aspectos de psicología sobre lo que significa carácter, comportamiento y conducta. Y encontré esto. Muchas veces aparece cierta confusión sobre la diferencia entre carácter, comportamiento y conducta, sin pretender ser exhaustivo, como sí lo son los cientos de tratados de la psicología y la psiquiatría fundamentales para ahondar en este tema. Así que aquí vamos a hacer algo muy somero. Dice, ¿qué aspectos influyen en esta percepción que los demás tienen de nosotros? El carácter, la conducta y el comportamiento, tres partes esenciales del ser humano en su integridad y que muchas veces se presta a confusión. Y empieza a definir. El carácter es una expresión de las cualidades interiores que posee una persona. Si bien puede haber rasgos generales asimilables con otros, cada uno configura un patrón propio. Temas como sus intereses particulares, los valores, la moral y la visión del mundo son parte de este rasgo distintivo, además de la forma en que articula sus pensamientos e ideas. Cada persona tiene un carácter diferente. Es difícil poder cambiar de raíz esta cualidad en otros. Apenas se puede con uno mismo. Hay ciertas investigaciones que indican que algunos rasgos del carácter, que a su vez definen la personalidad, pueden ser heredados. Sin embargo, cada ser le pone una impronta totalmente individual y particular, más allá de algunos puntos de contacto con los ancestros. Estamos estudiando aquí un poco de psicología, así que es un poco técnico, ¿verdad? Más bien se puede coincidir en que es el entorno el que moldea muchas veces el carácter, o sea, la personalidad en este caso, más que lo transmitido por los genes, aunque por cierto hay rasgos que pasan de generación en generación. Ahora vamos al comportamiento. El comportamiento es, en un sentido básico, la forma de actuar de cada persona. Es la exteriorización de su ser interno. Muy bien. Ahora empezamos a decir, bueno, ¿y por qué nuestros eruditos dicen que el carácter y la perfección, o la santificación y la perfección, tienen que ver con nuestra madurez y nuestra relación con Dios, pero no con nuestro comportamiento? ¿Cómo es posible que no tenga que ver con el comportamiento, si el comportamiento es la expresión, es la exteriorización de nuestro ser interno? Esta forma se sustenta en las acciones y las reacciones que lleva adelante, y a diferencia del carácter se puede cambiar. Bueno, los psicólogos piensan que el carácter es difícil cambiar, pero nosotros sabemos que el Señor puede cambiar nuestro carácter, ¿cierto? Ok. Es así que una misma persona puede tener distinto tipo de comportamiento según el entorno en el que se desenvuelve. Hay seres que en el exterior y en la vida social se manifiestan de determinada manera,
y en la intimidad, por ejemplo, con su familia o pareja, de otra manera totalmente opuesta. Es verdad. ¿De dónde surge esta diferenciación? Del entorno en el que nos movemos y de una serie de reglas sociales que cambian según donde estamos insertos, influenciadas por la cultura, las creencias, la educación, las emociones, la moral, los valores, la historia familiar y los contextos. Es así que hay comportamientos socialmente aceptables y otros no, dependiendo de los entornos. Ligando comportamiento y carácter, aquí aparece la manifestación tangible de un ser humano en su accionar en el mundo. Es decir, lo que el mundo recibe y percibe de él. De su dilema ético y de los valores de cada uno dependerá cómo se interpreta el hacer de cada persona. Ahora vamos para la conducta. La conducta aparece como una escala de valoración social de esa interrelación entre el carácter y el comportamiento, ya que tiene un impacto relevante en cada persona. Así que el carácter es lo que pasa a nivel interno en mi vida, lo que yo soy a nivel interno, el comportamiento, la exteriorización de esos valores internos. Y mi conducta es la relación que existe entre ellos. El sostenimiento de determinadas acciones en el mundo exterior, comportamiento, y marcadas por el carácter, lo interno, conforman esa conducta que es ni más ni menos que la forma de conducirse por el mundo, ya no solo en una manifestación concreta hacia afuera de uno, sino como una construcción de pilares internos que derivan en hechos de impacto social, en lo positivo y en lo negativo. Dejemos ahí. Resumiendo, para nuestros maestros de teología, la obediencia y las buenas obras, como dice en la página 105, la obediencia y las buenas obras siempre serán importantes, pero nunca lo suficientes como para ser necesarias para nuestra salvación. Ya eso lo discutimos en otro tema que ustedes pueden encontrar en nuestro website, la obediencia 1 y 2, ¿cierto? Nunca la obediencia será necesaria, es para nuestra salvación, de lo que han dicho nuestros teólogos, ¿verdad? Segundo, la santificación no incluye la perfección del carácter. ¿Por qué? Inclusive ellos mencionan que la creencia número 10 de doctrinas cristianas, allí los hermanos que la Iglesia ha hablado sobre la santificación, no menciona la palabra perfección. O sea, la santificación y la perfección son dos cosas diferentes o tienen otro sentido. La santificación de este lado de la eternidad siempre será incompleta, nunca alcanzaremos una completa santificación. Por lo que inmediatamente uno puede decir, bueno, si no es completa la santificación, entonces ¿cuán incompleta es la santificación? O sea, la santificación del hermano Rey, que sea el 80%, pero la mía puede ser del 70%, ¿no? O del 60% o del 50%, porque nadie puede decidir cuán incompleta es la santificación. Nuestros eruditos dicen que la santificación de este lado de la eternidad nunca será completa, porque siempre mantendremos nuestra naturaleza depravada. Lo que me lleva, tendría que hablar ahora mismo sobre el nuevo hombre, creado según Dios, sobre la muerte del viejo hombre, de Romanos capítulo 6 lo dice claramente, sobre la hermana White tanto énfasis que hace que nosotros tenemos que morir a nuestras tendencias heredadas y cultivadas por la obra del Espíritu de Dios. Para que salga el nuevo hombre, no puede existir un nuevo hombre si el anterior no ha muerto. Por lo tanto, es erróneo pensar en la posibilidad de vivir una vida sin pecado en esta tierra. Y eso es lo que se enseña desde hace más de 30 años desde nuestros púlpitos y que los hermanos no lo persiguen. La santificación y la perfección, dicen ellos, tiene que ver con la madurez en la relación con Dios y con el carácter, pero no con el comportamiento. Y por lo tanto, no tienen que ver con nuestra conducta, que es el valoramiento que se hace,
por la relación carácter-comportamiento. Y posiblemente la razón de estas posturas se debe a que se le da mucho mayor trascendencia a la justicia imputada que a la impartida. Lo que es relevante es la justicia imputada y lo que determina mi salvación, no tanto mi carácter, ni mi comportamiento, ni mi naturaleza, que siempre permanecerá depravada. Y es bien sencillo, mis hermanos. Lo que están haciendo nuestros hermanos fue un movimiento que empezó en 1950 de acercamiento a la doctrina protestante y que hoy sencillamente ya se concreta de que todo lo hizo el Señor en el Calvario. Pero lo que encuentro a cada paso al leer la Biblia y el don profético, que la salvación es una obra donde Dios trabaja y donde yo trabajo. Donde el Espíritu Santo obra en mí, pero soy yo quien tomo las decisiones ante cada tentación de la vida. Donde la salvación es una cooperación conjunta entre el alma y Dios. Una labor conjunta entre el alma y Dios. La sierva del Señor dice, por la gracia de Dios y el diligente esfuerzo, es que seremos vencedores sobre el mal. Estas declaraciones, mis hermanos, las encuentro muy inquietantes, ¿en qué? Muy preocupantes, perturbadoras. Y voy a repetir dos declaraciones que ya he dicho aquí en otro de los temas anteriores. Solamente dos declaraciones. Hay mucha de la sierva del Señor. Dice la sierva del Señor, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma. Y ella habla de condición, ¿cierto? Los hermanos han dicho, ya no existen condiciones. La condición es la sangre de Cristo. El que diga la sangre de Cristo es la condición. Pero la hermana Joy dice, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Y está hablando de condición, y está hablando de perfecta obediencia, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, hay condiciones para la vida eterna. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, o sea, la perfecta obediencia, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. La hermana Juárez está aquí anticipando, mis hermanos, que decir cualquier cosa inferior a una obediencia perfecta a la ley de Dios es poner en peligro mi salvación, y es poner en peligro la salvación de mi feligresía, y es poner en peligro la felicidad del completo universo. No puede haber, el Señor no puede bajar su estándar en ningún momento, porque peligraría la felicidad del universo. En este solo párrafo, mis hermanos, la sierva del Señor nos hace claro lo que el Señor nos dice en cuanto a obediencia, en cuanto a santificación, en cuanto a perfección, en cuanto a comportamiento, en cuanto a conducta. Otro pensamiento nada más. Aquellos que reciban el sello del Dios viviente, noten, aquellos que reciban el sello del Dios viviente y sean protegidos en el tiempo de prueba, está hablando antes de la segunda venida de Cristo, está hablando antes de la eternidad. Como ellos dicen que de este lado de la eternidad nadie va a poder hablar de vivir sin pecado, pero aquí la sierva del Señor está diciendo aquellos que reciban el sello del Dios viviente y sean protegidos en el tiempo de prueba deben reflejar la imagen de Jesús completamente o plenamente. La palabra en inglés es fully. Deben revelar la imagen de Dios completamente. También vienen a mi mente dos textos de la palabra del Señor, el que ya mencioné, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y la palabra es holoteles, que significa total, completo, acabado. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. En la Biblia en inglés será blameless. En griego amentos, sin falta, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nuevamente en Efesios capítulo 5, versículo
dice que la iglesia de Dios la purifica o la lava por la palabra, que debe ser una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Bien clara la palabra del Señor. Y bueno, no estoy todavía discutiendo estos cabalmente, porque lo que quiero hoy es enfatizar ya un segundo aspecto de lo que constituye la verdadera santificación, de acuerdo a la palabra del Señor. En la pasada oportunidad hablamos acerca de la mansedumbre como el principal fruto de la santificación. Y alguien me dijo a la salida: mi pastor nos dio muy duro hoy. Y quiero decirles que sí, el Señor nos dio duro hace 15 días al hablar de la mansedumbre. Pero quiero enfatizar que la mansedumbre es el fruto más precioso de la santificación. Y ustedes ya saben lo que es un fruto, ¿verdad? ¿Qué es un fruto? Es lo que da ¿qué? Un árbol o una planta, ¿cierto? ¿Y cuándo se produce eso? En el proceso final del crecimiento, ¿verdad? Las plantas crecen, se fortalecen y dan fruto. Así que si todavía usted no es muy manso, pero quiere ser manso, porque si no quiere ser manso es otra cosa, ¿no? Algunos dicen: oye, no quiero ser manso, pastor, es que si soy manso me pasa por encima. Yo no puedo perderla con mi esposa o con mi esposo, así que nada de mansedumbre, pastor. Pero es el principal fruto de la santificación, la mansedumbre. Y si usted quiere ir al reino de los cielos, pues piénselo. Pero vamos a encontrar otro de los principios de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y para eso vamos a ilustrarlo con la vida del profeta Daniel. La sierva del Señor dice que Daniel fue un vivo ejemplo de lo que el hombre puede llegar a ser cuando se une con el Dios de la sabiduría. Y ella agrega en el librito La vida santificada, la página 18, se nos ha dejado un breve recuento de su vida para animar a aquellos que después de él son llamados a enfrentar pruebas y tentaciones. Así que el ejemplo de Daniel es un ejemplo vivo y es un motivo de ánimo para todos los que tenemos en la vida que enfrentar pruebas y tentaciones. Vamos a leer Daniel, vamos a ir al capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1 de Daniel, recuerden que después está el profeta Ezequiel. Dice, vamos a leer de los versículos 3 al 7. Dice: y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Vamos a ir hasta ahí, porque es bien interesante. ¿Cómo deberían ser elegidos las personas para estar en el palacio del rey? Primero, Nabucodonosor les dijo que sean del linaje de los príncipes. Así que Daniel y sus compañeros pertenecían al linaje real de Israel. Quizás a la élite, si es que podemos hablar de eso, de Israel. Segundo, no tuviesen defecto alguno, así que los examinaron desde la cabeza hasta los pies, y algunos dicen: no, este tiene una cortada, aquí tiene una cicatriz, este no puede estar en el palacio del rey. Tiene que ser sin defecto, ningún cojo, ningún tuerto, ¿verdad? Ninguna de esas personas podía estar en el palacio del rey, así que eran sin defecto alguno. Yo no podía estar ahí.
Y menos con la tercera cualidad de buen parecer. Tenían que ser simpáticos, tenían que ser hermosos para estar en el palacio del rey. Bien educados en las ciencias. No podían estar en el palacio del rey los que eran duros para aprender. Ay, es que a mí me es duro aprender. Bueno, póngase a aprender para que deje la dureza para aprender. La única manera de aprender es aprendiendo, ¿cierto? Así que tenían que ser de buen entendimiento, tenían que aprender de manera más o menos fácil, ¿no? Fácil. Pues los niños son muy especiales para memorizar. Si usted, su niño, no memoriza lo que usted dice, preste atención qué está pasando. De pronto el celular no lo deja memorizar. De pronto todo está hecho, por lo tanto no se siente, ¿cierto? Le gusta es el internet y el celular, y por lo tanto son duritos para aprender. Para aprender un versículo de memoria, no son capaces de aprenderse un solo versículo de memoria. Yo recuerdo que cuando estábamos niños, mi hermana fue mi primera maestra. Ella tenía 15 años y yo 6 años. Así que mi papá la puso como maestra, y yo recuerdo que los libros de historia eran unos cuadernitos, era como una devoción matutina, y entonces uno aprendía y tenía que aprenderse de memoria el relato. Así que uno llegaba a la clase y le decía, bueno, Cristóbal Colón, ¿no? Y empezaba uno a decir la biografía de Cristóbal Colón y le decía de memoria totalmente. Óyeme, el Señor ha hecho posible eso. Y si nuestros niños no aprenden es porque están en otras cosas. Y deben ser el momento de que aprendan esto. Yo, la mayoría de los versículos de la Biblia que me sé son los que aprendí cuando estaba niño. Así que los hebreos tenían que ser de buen entendimiento, que iban a estar en el palacio del rey. ¿Cuál era el propósito de estar en el palacio del rey? Enseñarles la sabiduría de Babilonia, la lengua caldea, entrenarlos en disciplina física, posiblemente militar, así como Moisés, ¿verdad? Iban a ser cuidados nutricionalmente como se cuidaba al mismo rey Nabucodonosor. Nabucodonosor quería que quienes lo rodeaban fueran personas aptas, ¿cierto? Educadas, inteligentes, necesitaba consejeros adecuados. Así que el rey dijo, no, de lo mismo que voy a comer yo, pues van a comer las personas que van a estar junto a mí. A estos muchachos, a todos los que venían de muchas partes, y no fue Daniel y los 3 compañeros solamente. Muchos israelitas posiblemente estaban ahí en el palacio del rey. Así que era considerado un gran honor, y el rey quería asegurarse el mejor desarrollo físico mental que pudiera ser obtenido. Y el entrenamiento y el estudio iba a ser por 3 años. Iban a ser examinados y luego cualificados para las altas responsabilidades a las cuales Nabucodonosor quería. Así que esos eran los propósitos y las razones. Así que entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Desafortunadamente, el libro de Daniel solo nos habla de estos 4 jóvenes. ¿Qué pasó con los demás jóvenes que fueron tomados también de Israel y que Nabucodonosor los colocó en el palacio? ¿Qué pasó con los demás? Me pregunto, ¿cierto? ¿Qué pasó ante las pruebas y las dificultades? También me pregunto si Nabucodonosor tenía esas intenciones con quienes eran así elegidos, mis hermanos. Las intenciones que hemos mencionado. ¿No creen ustedes, mis hermanos, que Dios y el Padre tienen planes mucho más elevados para usted y para mí como sus hijos? La sierva del Señor dice en el libro de Educación que el Señor, el propósito de Dios para nosotros, está mucho más elevado que cualquier pensamiento humano. El blanco a alcanzarse es la verdadera piedad y la semejanza a Dios. Y ese es el propósito de Dios. ¿Cómo se alcanza? Bueno, Elena de White dice que hay que estudiar la vida de Daniel, porque él es un vivo ejemplo. Y ahora empiezan los problemas. Daniel versículo 8,
capítulo 1, versículo 8, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Vamos a ver un poco aquí los incidentes. Lo primero que pasó es que Daniel y sus compañeros rápidamente se dieron cuenta de que la comida que comía Nabucodonosor no era saludable. Había carnes inmundas que eran prohibidas para los hebreos, ¿cierto? Estaban también las bebidas que contrariaban los principios que el Señor les había dado. Y Daniel y sus compañeros fueron traídos a una terrible prueba, a un severo examen. Si Daniel se adhería a sus principios, se mantenía los principios que el Señor había dado, iba a ofender al rey. Y era mejor no ofender a los reyes en ese tiempo, ¿no? El rey, a quien lo ofendía, le mandaba de una vez a cortar la cabeza, ¿no? Esto iba a perder la posición que el rey le iba a dar, y posiblemente iba a perder la vida. La sierva del Señor dice que Daniel fue sometido a las más severas tentaciones que pueda asaltar a la juventud hoy. Estaba rodeado con influencias calculadas para subvertir, trastornar a aquellos, estaba con influencias calculadas para subvertir y trastornar a aquellos que vacilaran entre los principios y la inclinación. La palabra lo presenta a él con un carácter sin falta, dice la sierva del Señor. Daniel tuvo un carácter sin falta a la vista de Dios. Ahora, Daniel y sus compañeros fueron sometidos a esta tremenda prueba, que era muy severa, que era despreciar a Nabucodonosor. Era decirle: no, yo no quiero su comida, usted se alimenta mal. Eso está en contra de la ciencia. Daniel podía tener otras alternativas. Daniel podría pensar: bueno, aquí yo soy un esclavo, tengo que hacer lo que me ordenan, no me queda otra que ignorar los mandamientos de Dios. Y así no he desatado al rey, así me aseguro el avance intelectual que se me ofrece, las maestrías y los doctorados que voy a tener. Y qué mejor que llegar a tener un puesto importante. Ahora, Daniel podría haber dicho: bueno, será mejor asegurarme el favor de mis superiores, no voy a comprometer mi posición, tampoco mi sueldo, voy a contemporarizar. Pero la Biblia dice que la Escritura dice que Daniel propuso en su corazón de no contaminarse. La Escritura dice que Daniel no vaciló, decidió mantener su integridad, no importara cuáles fueran los resultados y las consecuencias. Me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces hemos sido puestos nosotros a prueba en la vida? Han primado nuestros intereses a la gloria de Dios. La sierva del Señor escribió lo siguiente: hay muchos entre los profesos cristianos hoy quienes decidirían que Daniel era demasiado particular o peculiar y lo declararían estrecho e intolerante. Ellos consideran que el asunto de comer y beber es de tan pocas consecuencias
para requerir tan decidida posición, uno que probablemente envolviera el sacrificio de cada ventaja terrenal. ¿Qué es lo que está diciendo la Señora Señor aquí? No, hombre, chico, no te pongas tan fanático. ¿Cómo vas a perder todo el brillante futuro que tienes? No seas estrecho de mente. Como nos dijeron en Sorrento, ¿verdad? Un líder. No, la reforma pro salud, pues tiene que ver con la salud, pero nada con la santificación. No, te hace más saludable, pero no más santo. Ahora, note, ella continuó diciendo, ellos encontrarán en el juicio que lo que parecía a ellos sin importancia no era considerado así por Dios. Sus requerimientos deben ser sagradamente obedecidos. Aquellos que aceptan y obedecen uno de sus preceptos porque les es conveniente hacerlo, mientras que rechazan otro porque su observación debería requerir sacrificio, rebajan el estándar de lo recto y por su ejemplo llevan a otros a considerar a la ligera la santa ley de Dios. Así dice el Señor, debe ser la regla de todas las cosas. Una vida santificada, en inglés, la página 20. Si yo como líder, en el comer y en el beber, rebajo uno de los principios que el Señor ha dado en su palabra, estoy posiblemente llevando a otros a que no solamente rebajan esos principios en el comer y en el beber, sino que rebajen los principios y consideren a la ligera la santa ley de Dios. En la página 21, ella dice, el carácter de Daniel es presentado al mundo como un ejemplo sorprendente de lo que la gracia de Dios puede hacer con los hombres caídos por naturaleza y corrompidos por el pecado. El carácter de Daniel es presentado al mundo como un ejemplo sorprendente. No es capaz, no será Dios, no será la divinidad, no será el plan de salvación, no hará posible que haya una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. No será Dios capaz de hacer eso. El carácter de Daniel es presentado al mundo como un ejemplo sorprendente de lo que la gracia de Dios puede hacer con los hombres caídos por naturaleza y corrompidos por el pecado. Nosotros conocemos el resto de la historia, mis hermanos. Dios vindicó a los siervos, ¿cierto? No fue tanto las lechugas y los rábanos que comieron, sino la fidelidad a los principios de Dios, por lo cual ellos obtuvieron la recompensa. Así que Belsar estaba muy preocupado y dijo, mira, ustedes van a comer lechugas y tomates y rábanos, y pues dentro de 10 días sus rostros van a estar todos macilientos y pálidos, y el rey me va a mandar a matar. Y Daniel le dijo, bueno, haz la prueba. Y después de 10 días, pues ves y pues hacemos lo que hay que hacer. Y después de 10 días, el cambio era tan opuesto, la cuestión era tan diferente, que Belsar dijo, sí, ok, yo voy a coger la comida del rey de ustedes y se la vendo a otro, me hago unos pesitos. Eso no dice la Biblia, ¿no? Pero bueno, estoy poniendo ahí. Y se llevaba la comida de ellos y les daba las verduras, lo que hizo Daniel simplemente fue, no tenía otra alternativa que ir al Génesis, y sencillamente creyó que la dieta ideal era la dieta del Señor. Y ustedes saben lo que pasó a los 3 años. El rey Nabucodonosor no encontró después de los exámenes a nadie como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. 10 veces los encontró mejores. La hermana Juay dice en la página 23, la vida de Daniel es una ilustración inspirada de lo que constituye un carácter santificado. Una estricta conformidad con los requerimientos de Dios es de beneficio para la salud, el cuerpo y la mente, con el fin de alcanzar los más altos estándares de logros morales e intelectuales. Es necesario buscar la sabiduría y la fortaleza de Dios y observar estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. En la página 23 dice, una sola desviación del principio
habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento del mal. Si Daniel se hubiera desviado un poquito de los principios del Señor, inmediatamente su mente se hubiera embotado para tener el debido sentido de lo recto y el aborrecimiento del mal. La indulgencia del apetito habría implicado el sacrificio del vigor físico, la claridad del intelecto y el poder espiritual. Un solo paso equivocado probablemente lo llevaría a otros, hasta que la conexión con el cielo, estando cortada, serían barridos por la tentación. Que nadie que profesa piedad mire con indiferencia la salud del cuerpo y se halague a sí mismo que la intemperancia no es pecado y que no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y moral. Cualquier hábito que no promueve la salud degrada las más altas y nobles facultades. Hábitos erróneos en el comer y en el beber llevan a errores en el pensamiento y en la acción. La indulgencia del apetito fortalece las propensiones animales, dándoles ascendencia sobre los poderes mentales y espirituales. Página 25 de la Biblia Santificada en inglés. Es imposible para cualquiera disfrutar de las bendiciones de la santificación mientras ellos son egoístas y glotones. Página 25. Todo lo que entra en conflicto con la ley natural crea una condición enfermiza del alma. Todo lo que entra en conflicto con la ley natural crea una condición enfermiza del alma. La indulgencia del apetito produce un estómago dispéptico, un hígado aletargado, un cerebro nublado, y así pervierte el temperamento y el espíritu del hombre, y esos poderes debilitados son ofrecidos a Dios, quien rehusó aceptar las víctimas del sacrificio, a menos que ellas fueran sin defecto. Conclusión, mis hermanos. En la Biblia tenemos ilustrados dos casos bastante opuestos. Fue la vida de Sansón y la vida de Daniel. El primero, Sansón, fue escogido por Dios desde el vientre de la madre, pero luego le dio rienda suelta a sus apetitos, y eso ilustra el resultado de quienes no se conforman con las leyes de Dios. Y el segundo, el caso de Daniel y sus compañeros, temperantes, ejerciendo el dominio propio, atendiendo las leyes naturales dadas por Dios, ilustran los pasos que deben ser dados por todos aquellos que aspiran a la santidad, esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mi invitación hoy, mis hermanos, es a renovar nuestro compromiso con las leyes de la salud que el cielo nos ha concedido. Todavía es tiempo. Que el Señor bendiga a quienes quieren escuchar su voz.